Muy buenas hermanos, familia, amigos, nuevamente agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da. Seguimos hablando la palabra de Dios, que es lo más importante. Yo a veces pienso que si el 5% de todo lo que hablamos en el día habláramos de Cristo, las cosas serían distintas, pero nos cuesta hablar. Yo conocí una hermana en la iglesia que yo dije, esta tiene el don de lengua porque no callaba, habla y habla. Pero me dijo un día, yo de Cristo no puedo hablar. Le costaba, porque hemos acostumbrado la lengua a hablar cosas que nada tienen que ver. Pero si la acostumbramos es a hablar la palabra de Dios, esto va a ser muy bueno, porque buscaremos gente para hablar, porque tenemos ya ese hábito de soltar la lengua, pero para hacer cosas buenas, cosas que le agraden a Dios. Bueno, vamos a hablar nuevamente lo que hemos venido tratando en este tiempo, el nacimiento de Cristo y todo, y tal vez una de las preguntas que yo pueda hacer en este momento es: ¿la Virgen María fue siempre virgen? Recuerda lo que hablamos hace 8 días, que la que abre matriz y ya nació el niño y todo, ya no es una virgen. Y después de tener al niño, vivió con José y fue un matrimonio normal y tuvieron más hijos, porque de eso vamos a hablar hoy, para ver si es verdaderamente que fue siempre virgen o que otra cosa es que fue concebida sin pecado original. El único impecable es Cristo. Yo en una ocasión que estuve en Ocaña y subí a un santuario que hay en la montaña llamado el Agua de la Virgen o la Virgen de Torcoroma, ya llegando, coronando la montaña, porque es hermoso ir allá, y hay un arco que hay que cruzarlo, y leí varias veces, yo había pasado por ahí, pero leí una placa que está ahí en una columna, y algo así decía, pero dice: si usted no cree que María fue siempre virgen, no cruce por este arco, algo así. Entonces di la vuelta por detrás de la columna y seguí, porque no es así. Esto no se trata de rebeldía ni nada, sino de conocimiento de la palabra de Dios. Pero oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo, nuevamente acercándonos a usted con gratitud, terminando ya este 2022, Señor, gracias y con bendiciones entre los vivos, porque no todos los que comenzamos lo terminamos. Muchos quedaron por el camino. Hoy nosotros disfrutamos la vida, Señor, lo único que no se puede comprar, lo único que no retoña, pero la tenemos, Señor. Por eso usted dice allá en Mateo 6, creo que es que dice: ¿por qué nos afanamos tanto por el vestido, por la comida, por nuestro cuerpo, por todas esas cosas? La vida vale más que todas esas cosas y esa la tenemos. Esto vale millones, la vida nuestra. Así que estamos agradecidos de haber llegado a estos tiempos y bien. Agradecido también por las bendiciones que han recibido las familias, los hermanos aquí al otro lado, que los que escuchan estos videos, Señor, los que lo ven. Padre, reciban esas bendiciones también, que usted los guarde, los cuide y les abra el entendimiento para que esta palabra entre y haya cabida en sus corazones también. Y se nos acerca un año nuevo, y esperando que sea nuevo, y ojalá desde el primero digan: este año es nuevo y vamos a coger el hábito que tiene este anciano Miguel Vergel, de leer la palabra todos los días y leerla en un año una o más veces, lo que más podamos, pero hacer algo nuevo. Esa es mi meta también para gente que estoy visitando, que van a ver que para la próxima semana alguna cosa, Padre, que el próximo año podamos empezar algo nuevo. Gracias le damos, Señor, por habernos traído hasta aquí. Y pidiendo que el Espíritu Santo siempre sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor.
Bien, hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. Estuve buscando, tengo una Biblia católica muy antigua. Yo trabajaba en Bogotá y en una ocasión unos compañeros compraron, bueno, ahí en la empresa estaban vendiendo unos escritorios, mesas y todo eso, y unos compañeros compraron. Y ya estaban sacando el escritorio cuando el jefe de personal dice, pero espere que hay que desocupar los cajones están llenos, usted lo que compró fue el escritorio nada más. Y abrieron y sacaron las cosas y entre eso vi una Biblia. Y yo la cogí y le dije, ¿me regala esta Biblia? Y dije, cójala. Y él me dijo, acaba de recibir el mejor libro que existe. Él era creyente también. Así que la cogí, media destartalada y todo, pero la forré, la dejé muy bien y todo. Hoy quise usarla, pero me cuesta, es más enredada, los versículos no están tan a la vista, es una letra pequeñita porque es una Biblia que no es grande. Pero estuve leyendo y va a lo mismo, vamos a lo mismo, no es, el cambio no es que allá dice una cosa, aquí dice otra. Algunas cosas cambian. Si aquí dice, y dio a luz a su hijo primogénito, allá dice, y parió a su hijo primogénito. Esto está más actualizado nada más. Pero vamos a lo mismo. Entonces conozcamos lo que dice la Escritura en cuanto a la familia de José y María, de este matrimonio. Mateo capítulo 13, versículo 53. Aconteció que cuando, versículo 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde tiene? Porque se admiraban, porque decía, este no ha estudiado, este es igual a Miguel, que todo es por al oído. ¿De dónde tiene esta sabiduría tan tremenda? Y se admiraban de la sabiduría y de los milagros que hacía. Era Dios. Versículo 55. Decían ellos, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea que conocían, este es hijo de José. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces aquí da el nombre de 4 medio hermanos de Cristo, hijos de José y María. Se llaman Jacobo, José, Simón y Judas. 2 de estos son famosos, Jacobo y Judas. Jacobo viene siendo Santiago, el que escribió la epístola, y Judas, el que escribió la epístola de Judas, antes de Apocalipsis. Santiago fue el que sobresalió más en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Por ahí lo encuentro poniendo paz, porque había unos enredos de doctrina tremenda. Porque los gentiles habían creído al Señor y estaban siendo salvos, pero los judíos decían, no, ellos tienen, si quieren ser salvos, tienen que guardar la ley, circuncidarse, y mezclando la ley y la gracia. Y esto no fue sencillo. El apóstol Pedro habló y de todo, y después encontramos a Santiago, Jacobo o Santiago, que está hablando ahí y poniendo en paz las cosas, y dio algunas ideas que al Espíritu Santo le pareció bien, que se abstengan de algunas cosas y listo. En Gálatas capítulo 2, versículo 9, ahí está Jacobo o Santiago nuevamente, considerado columna de la verdad ahí. Era tremendo, así que no era cualquier cosa. Pero esos 2 sobresalieron y tienen sus escritos en las Sagradas Escrituras, y son hijos de José y María.
Versículo 56, además de los 4 varones que hay acá, dice en el versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Entonces, por lo menos hay 2 mujeres, porque dice hermanas, está hablando en plural aquí. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Pero aquí se habla de una familia. Yo creo que hay más de 2 mujeres acá. ¿No están todas sus hermanas? Entonces está Jacobo, José, Simón, Judas, y de las mujeres no sabemos el nombre. Pero me imagino que alguna de esas se llamaba María también, porque ese nombre era famoso en ese tiempo. Encuentro muchas Marías por todo lado. Entonces vemos que hay, por lo menos, hay 6 hijos de José y María. Está Jacobo, José, Simón, Judas y sus hermanas también, y Cristo allí. Y mire quién estaba con ellos, quién era el hermano mayor, en otras palabras ahí. Impresionante. Versículo 57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y esto sí que es verdad. A mí a veces me hablan y cosas así, y me aprecian mucho por fuera y todo. Y yo le dije, en la casa yo no soy el pastor. Allá yo soy otra cosa muy distinta. Nadie es profeta en su propia tierra. Ustedes me llaman, me piden consejo de un lado o del otro, me hacen caso y todo. Pero eso no es así en mi propia tierra o en mi propia casa. Son palabras del Señor. En otro lado es una cosa, yo puedo ser el pastor en otro lado. Pero aquí en la casa soy el que barro, el que ayudo, el trabajo y todo, pero es otra cosa. Así que ellos se escandalizaban de él y decían, es que no hay profeta sin honra sino en mi propia casa. Él diría, por fuera la gente me busca, madrugan, me aprietan, son multitudes que van detrás de mí. En cambio acá en mi casa, mis hermanos no creen nada, nada. El versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Era prácticamente un desconocido, y esto tenía que darse, porque si María y José no tuvieron más hijos, entonces se quedó una profecía por cumplir. Por eso digo yo, importante lo que dice acá, porque acá dice en el capítulo 59 de los Salmos, capítulo 69, versículo 8, dice la palabra, extraño he sido para mis hermanos. Mire que ellos se escandalizaban de Jesús, y aquí dice, eso se cumplió ahí. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Entonces está hablando de que esto tenía que darse. Y si María fue siempre virgen y no tuvo más hijos, entonces esa profecía no se cumplió. Pero yo la veo cumplida aquí, que ellos se escandalizan, y desconocido he sido para los hijos de mi madre, para mis hermanos aquí, en este caso. Pero aquí los vemos a ellos y se cumplió la escritura, porque si fue siempre virgen, entonces se quedó por cumplir la profecía de los Salmos. Esa es una, y que fue concebida sin pecado original. Eso no es así, porque ella, yo la encuentro hasta el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Después de la ascensión de Cristo, fueron al aposento alto, y ahí está. Voy a ver si le leo por acá mejor lo que dice la palabra. Le voy a leer Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén,
camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zilote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaban ellos. Y hasta aquí yo la encuentro, hasta aquí llegó. No habla de que murió, dónde murió, ni de qué murió, pero que ascendió en cuerpo y alma al cielo. Eso, por lo que encuentro un versículo aquí en la Biblia, en el capítulo 15, versículo 50, bueno, primero a los Corintios capítulo 15, versículo 50, dice la palabra que carne y sangre no heredan el reino de los cielos, es decir, esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad y esto corruptible vestirse de incorrupción. Eso está ahí del 50 para adelante en primero a los Corintios. Y cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra que está dicha. Sorbida es la muerte en victoria, ya no existe más muerte ni nada. Pero si subió en cuerpo y alma, eso no entra. Carne y sangre no heredan el reino de Dios. Esto tiene que ser transformado. Así que todo esto contradice esas cosas. Lo que yo quiero y mi propósito es hablar lo que dice la palabra y aclarar las cosas. Porque nosotros hablamos lo que oímos y hacemos lo que nos dicen sin saber si eso es verdad. Así que si no tuvo más hijos, tampoco se cumplió la Escritura, como ya les dije por ahí. Ahora veamos por acá tenía por acá en Mateo capítulo 16. Vamos a ver algo aquí de lo que decía el Señor. Solamente hasta aquí los demonios eran los que le habían reconocido como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, ellos sabían quién era Jesús, pero al Señor le interesaba era sus discípulos. ¿Qué decían ellos de Él? Aquí les pregunta, estoy en Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Esto es lo más importante. Tuvimos una reunión con alguien que llegó a la congregación con unas ideas muy raras y todo, y se estaba haciendo reuniones allá y fuimos y paramos eso. Pero me dijeron, él dice que Jesús quiere decir caballo y que esto no sé qué. Yo le digo, bueno, el Señor aquí le estaba preguntando. Unos dirán, sí, quiere decir caballo, el otro que quiere decir vaca, el otro que quiere decir gallina. No interesa. Lo que le interesa al Señor es qué pienso yo. Para mí, Cristo es mi Señor y Salvador. Así que Él les pregunta también y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Eso es lo más importante. ¿Qué pienso yo? No lo que diga la gente. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto era lo que él quería escuchar, pero de los discípulos, no de los demonios. Y esto fue muy importante porque dice, vamos a leer desde el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En otros pasajes paralelos habla de que les hablaba claramente, porque ya creyeron que Él era Cristo, el Señor, el Mesías o el ungido de Dios. Eran creyentes, porque esto fue un obstáculo, la incredulidad un obstáculo para que Dios obre en nosotros. No va a mostrar muchas cosas como pasó con los
hijos de José y María, no hizo ahí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Y es que a un incrédulo Dios no le va a revelar cosas grandes. Aquí, cuando ya Pedro dijo, tú eres el Cristo, y eso porque se lo reveló el mismo Dios, o de no le conoce. Pero desde entonces comenzó a hablarles claramente que le era necesario, es la primera vez que habla de estas cosas. Entonces eso es muy importante, la fe para que el Señor Jesucristo pueda obrar también en nuestras vidas. En Juan capítulo 7, del 1 al 5 dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, está hablando, aquí está la familia de él, hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Lo que he oído es que Santiago y tal vez Judas creyeron en él después de la resurrección. Simón y José no se sabe qué pasó con ellos, pero no aparecen por ningún lado. Estos que creyeron después de la resurrección, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero está hablando de hermanos, de los hermanos, dice allá. Ahora, aquí en Judas, el medio hermano de Jesús, en el versículo 1, porque hay un solo capítulo, Judas, versículo 1, dice, Judas, siervo de Jesucristo. Ya aquí él es un creyente tremendo, un servidor de Jesucristo y hermano de Jacobo. Aquí es donde uno dice, aquí están los dos hermanos, hijos de José y María. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz, amor, o sea, multiplicada. Pero aquí vemos a Judas, hermano de Jacobo. Estos sí se fueron largo y creyeron y todo lo demás. En otras ocasiones ellos querían vinieron sus hermanos también buscando a José y María y querían hablar con Jesús, y Jesús lleno de gente y grandes multitudes que le seguían. Entonces le decían, Jesús, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan. Y él señalaba a los discípulos y decía, ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. El que hace la voluntad de Dios y la guarda, dice en otras partes, ese es mi hermano y mi hermana. Así que tenemos una nueva relación. Cualquier creyente en Jesucristo está en la misma posición que estuvo la Virgen María. En una ocasión, dice que una mujer de la multitud escuchaba al Señor Jesús y de pronto empezó a escuchar a una mujer dentro de la multitud. Le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Estaba hablando de María, bienaventurada la que te trajo en tu vientre y la que te dio de lactar. Pero Elizabeth dice, bienaventurada la que creyó, es otra cosa. No fue bienaventurada por lo que hizo, sino porque le creyó al Señor. Pero le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y dice el Señor, no. Más bienaventurado es el que oye la palabra de Dios y la guarda y la hace. Ese es el bienaventurado, el feliz, el dichoso, el doblemente feliz, los que cogen la palabra de Dios y la guardan. Así que
encontramos la familia de José y María y me alegra porque un matrimonio sin hijos, eso era una estigma tremenda. Eran tenidos como una maldición porque Dios no les daba hijos. Así que el premio no iba a ser ese, sino darle hijos también. Y por lo menos le dio los 7, que es el número completo en las familias judías, por lo que he leído por ahí. 4 varones y unas 3 hermanas que le haya dado. Y si faltaba uno, ahí está Cristo, que sería el medio hermano de ellos ahí también. Entonces vemos la familia y se cumplió la profecía. Es que la profecía tenía que cumplirse. Ahora, María fue la bienaventurada con esto, que Dios la haya elegido para que trajese al niño de Dios al mundo siendo una virgen, y de paso para que cumpliera también la profecía del Salmo 69:8, creo que. Desconocido he sido para mis hermanos y para los hijos de mi madre. Ellos no le creyeron, lo rechazaron y todo. Por eso es que a veces me preguntan a mí, ¿por qué si Cristo en la cruz le encargó a Juan la protección de María, su madre, como decimos? Es porque no tenía más familia, no tenía más hermanos. No, pero es que ella tampoco, él no se le iba a encargar a unos incrédulos y todo eso, y ninguno estaba ahí él no iba a bajar de la cruz e ir a buscar los hermanos, a Simón y José o Santiago y Jacobo, para encargarles a ellos. Él ya dijo, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre, mi hermana y mi hermano. Así que este es uno de los que hacen la voluntad de mi Padre, y se le encargó y lo dejó en buenas manos de un buen discípulo. Un discípulo que amaba a Jesús, no al que Jesús amaba, como yo encuentro en la Biblia, y eso yo no estoy de acuerdo, porque Él no hace excepción de personas. Así que todas estas cosas espero que quiten dudas o algo que nosotros tengamos. De mi parte, no tengo nada contra la Virgen María. Más bien es una mujer que admiro, y a veces me dicen, es que ustedes no creen. Yo le digo, yo soy uno de los que más creo, porque tengo la palabra de Dios y la he estudiado y le he seguido las huellas, y es una mujer extraordinaria. Hizo Dios cosas extraordinarias con ella y la admiro porque ella guardaba la palabra de Dios y se sometió a la voluntad de Dios. No es cualquiera, es una mujer valiente. Pero Dios nunca mandó honrarle a ella, sino honrar al Hijo. El que honra al Hijo honra al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre. Siempre la honra es para ellos. María fue la que siguió y honró a Dios siguiéndole también, y ella fue una verdadera seguidora de Jesucristo, de su Hijo para ella. Porque cuando estuvo en Hechos 1, cuando en la ascensión, ella estuvo ahí presente, y si tenía dudas de quién era ese hijo que ella llevó en su vientre y lo crió, le cambió pañales y todo esto que le hizo de comer y lo enseñó a caminar, me imagino todas estas cosas. Si tenía alguna duda de él, aquí se despejaron todas las dudas cuando Él les habla, les bendice y empieza a elevarse, y se fue, y una nube le ocultó. Impresionante, tanto para ella como para los discípulos. Si alguna duda tenían, aquí se despejaron todas al verlo subir y decir verdaderamente, porque la resurrección fue extraordinario y era suficiente, pero verlo ascender fue otra cosa muy distinta. Así que damos gracias a Dios por los ejemplos, las mujeres y todas estas cosas que pasaron, porque de paso era para que también se cumplieran las profecías. Ya vamos a hablar de eso en otra ocasión. Pero mientras tanto, esperemos, si el Señor nos permite, llegar al próximo miércoles. Mientras tanto, encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando.